Gloria al Señor, aleluya. Que el Señor le bendiga, hermanos, en esta mañana. Bienvenidos a la casa del Señor. Sean todos, siéntanse bienvenidos en esta hora. Los que también nos ven a través de Facebook, la Iglesia Comunidad Cristiana les dice que les amén. Gloria a Dios, sean bienvenidos. Les amamos. Tienen una familia aquí en Garfield, Nueva Jersey. Amén. Vamos, quiero que se pongan de pie, hermanos. Yo sé que hemos adorado al Señor y hemos glorificado su nombre, pero yo quisiera que usted levante sus manos en esta hora y le demos gracias a Dios por todo lo que nos ha dado hasta este momento, porque hasta aquí el Señor nos ha guardado, hasta aquí el Señor ha estado con nosotros y no nos ha dejado ni nos ha abandonado. Amén. Amén. Padre, en esta hora te damos gracias, mi Dios. No tenemos cómo agradecerte, Señor, todo lo que tú has hecho para con nuestras vidas, Señor, para con nuestros hijos, para con nuestras familias, Señor, para con nuestra iglesia, mi Dios. Porque tú has sido más que bueno, más que misericordioso, Señor. Tu palabra dice que tú eres lento para la ira, pero grande en misericordia, mi Señor. Gracias porque tú has tenido misericordia de este pueblo, de esta manada pequeña, mi Dios. Tú has estado con nosotros, Jesús, a cada paso, Señor, en esta jornada que llevamos, Señor, hacia el cielo, hacia tu gloria, Señor, esperando tu venida, oh Dios, aleluya. Nosotros no podemos convencer al mundo de pecado, pero tu Espíritu Santo sí, y estamos aquí para proclamar tu evangelio, para que el mundo pueda ver, Señor, que tú nos has enviado, que tú, Señor, has transformado nuestras vidas, que tú estás con nosotros. Estamos aquí para proclamar tu reino, Señor, aquí en la tierra. Espíritu Santo, permite que nuestra boca, nuestras manos, nuestros pies sean instrumentos para tu gloria, mi Dios. Que a través de nuestras vidas, Señor, podamos, oh Dios, dar el amor, Señor, que la gente necesita allá afuera, Señor. Hay gente tan necesitada, Señor, allá afuera de amor, oh Dios, que solo están esperando que alguien les diga que Cristo te ama, que Dios tiene un propósito para sus vidas, como lo tienes para cada una de nuestras vidas, mi Dios. Gracias, Señor, por el privilegio que tú nos das de estar en tu casa, mi Dios. Alabaste, solo aquí alabas. Tanta gente, Señor, acá en el mundo, Señor, no tuvieron el privilegio de despertar esta mañana, pero tú, Señor, tu misericordia ha sido grande con tu iglesia, con nosotros, tus hijos, mi Dios, y aquí estamos, Señor. Te hemos puesto a ti en primer lugar, hemos venido aquí a escuchar tu voz, mi Dios, a escuchar tu voz. No queremos escuchar voces extrañas, Señor, sino escuchar tu voz a través de tu palabra, mi Dios. Al setén solo boriba casando, Espíritu Santo. Se podrá levantar el enemigo como un río, pero tú levantarás bandera por nosotros. Tú eres Jehová y nuestra bandera. Espíritu Santo, muévete en cada vida en esta hora. Que nuestros corazones, Señor, estén dispuestos para recibir esta palabra que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Espíritu Santo, alienta nuestros corazones. Espíritu Santo, consuela nuestros corazones. El Señor Jesús, antes de irse al cielo, oró por nuestras vidas, oró por su pueblo, oró por aquellos que vamos a creer más, Señor, después que sus discípulos. Padre, en el nombre de Jesús, cúbrenos, Señor, con tu sangre, que nuestros oídos sean abiertos, Señor, que nuestras mentes sean abiertas, nuestros ojos sean abiertos, Señor, para recibir esta palabra que tú tienes, Señor. Mira aquel que está, Señor, a través de Facebook, aquel, Señor, que lo va a escuchar más tarde, oh Dios. Te pido que tú toques cada vida. Para con todos nosotros tú tienes un propósito. Permite, Señor, que este video sea visto por muchos, Señor, que tu palabra sea llevada, Señor. Permite que la gente pueda escuchar el mensaje de tu palabra, Dios. Hay tantos, Señor, que lo ven por Facebook y le pasan de lado. No oyen el devocional, no oyen la predicación, nada más le ponen el like y ni lo miran. Pero yo te pido que tú toques, Espíritu Santo, cada vida. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Sé tú, Señor, hablándonos a nosotros, a nuestro corazón. No queremos palabra de hombre, Señor, sino tu palabra, mi Dios. Hay demasiada palabra de hombre allá afuera.
Hay demasiadas palabras que predicadas por hombres, Señor, que no aman tu obra. Que son amadores de sí mismos, amadores de los deleites antes que de Dios. Eso es lo que dice tu palabra, que en estos últimos tiempos vendrían aquellos que dicen vivir por fe, pero lo único que hacen es pedir para ellos mismos. Esos no son de la iglesia. Esos no son aquellos que están dispuestos a dar su vida por el evangelio. Hay tantos misioneros, tantos predicadores que están, Señor, en países donde no se puede ni siquiera pronunciar el nombre de Jesús. Pero ellos están dando su vida en esta hora por tu evangelio, Señor. Espíritu Santo, Dios, redarguye nuestros corazones, Señor. Redarguye nuestros corazones y en nuestras vidas. No es tiempo, Señor, de estar acumulando riquezas. No es tiempo de estar acumulando conocimiento, Señor. Señor, si no es de tiempo de estar predicando tu palabra, a tiempo y fuera de tiempo, Señor, dando testimonio de lo que tú puedes hacer en la vida de aquellos, Señor, que se entregan a ti de verdad, aquellos que se han arrepentido, de aquellos que no han doblado su rodilla ante Baal, Señor. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, iglesia, dele la gloria al Señor. Dígale, Señor, aquí estoy. No es tiempo de estar apáticos solo escuchándonos, llenándonos nosotros, sino de ir y predicar el evangelio a toda criatura. Ese es el propósito de la iglesia aquí en la tierra. El propósito de la iglesia aquí en la tierra no es que Dios te bendiga y te dé carro y te dé casa. El propósito de la iglesia aquí es ir y predicar el evangelio. El Señor dijo en Génesis 1:26, el Señor nos hizo a imagen y semejanza suya, nos puso aquí para fructificar, para multiplicarnos y para sojuzgar la tierra. Para eso estamos aquí, para quitarle el dominio a Satanás que él tiene sobre la tierra. En el nombre de Jesús somos instrumentos. Dígale, Señor, aquí estoy, yo soy tu instrumento. Si usted está aquí, hermano, y usted no está dispuesto a ser instrumento de Dios, no está haciendo nada. Yo sé que no van a haber amenes. ¿Cuántos estamos aquí porque amamos a Dios? No se escucha. ¿Cuántos estamos aquí porque amamos a Dios? Si amamos a Dios, vamos a ser instrumento de su gloria. Decía la canción, somos portadores de su gloria. ¿Está seguro que usted es portador de la gloria del Señor? ¿Estamos seguros que somos portadores de la gloria del Señor? ¿O nada más hablamos y hacemos para que nos vean? Espíritu Santo, gracias. Gracias, mi Señor. Pueden sentarse. Pueden abrir sus Biblias en el Evangelio según San Juan, capítulo 15. Bendito sea el Señor en esta mañana. Gracias, Señor. San Juan capítulo 15, vamos a leer el verso 18 al 27. Dice el título ahí de la porción, dice: el mundo os aborrecerá. Señor Jesús hablando decía: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que
que está escrita en su ley, sin causa me aborrecieron. Pero cuando venga el Consolador, a quien os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Hermanos, Jesús no nos promete una vida sin problemas, pero sí nos asegura que su presencia y su ayuda estará con nosotros hasta el final. Y sobre todo, que la victoria será nuestra. Aborrecer, hermanos, es tener una aversión a alguien o a algo. Una aversión, hermanos, es un rechazo o una repugnancia frente a algo o algo. El aborrecer a alguien quiere decir más que el odio, hermanos. Es una aversión, un rechazo o una repugnancia hasta grande. En otra ocasión Jesús dijo, si esto hicieron con las ramas, con el árbol, que harán con las ramas. Y nosotros, hermanos, sabemos que somos la vid verdadera. El Señor es la vid verdadera y nosotros somos los campos, nosotros somos las ramas. A nadie le gusta sufrir. A nadie le gusta sufrir. Y el Señor, hermanos, fue muy claro. Dijo que el mundo nos iba a aborrecer. No solo nos van a odiar, sino nos van a aborrecer. Nos iban a rechazar. ¿Por qué? Porque proclamamos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquellos hermanos que queremos vivir piadosamente, el mundo nos va a perseguir. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo y también a todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. El Señor Jesús en el Sermón del Monte, en el capítulo 5 de Mateo, versículo 10, dijo, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Por lo cual, dijo Pablo, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades y en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Vamos a recibir persecución. El mismo Jesús dijo, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. El mundo nos va a aborrecer, el mundo nos va a perseguir. Cuando de nosotros hemos escuchado de la ventana 1040, hermanos, la ventana 1040 son un grupo de países, hermanos, donde nadie se acerca. No se puede decir, aunque hay misiones en esos lugares, pero no se puede decir en qué lugares, en qué países está, porque la persecución es grande. En esos lugares, hermanos, no se puede ni siquiera pronunciar el nombre de Jesús. La gente tiene que memorizarse la Biblia para poder predicar, porque no hay una Biblia palpante como la tenemos nosotros. Hay misioneros en países, hermanos, como la China, que tienen que hacerlo, ¿cómo se dice? Underground, a escondidas. Yo he escuchado de países donde la gente corta la página de la Biblia y se la van pasando, hermanos, y así se estudia la Biblia. Y nosotros, hermanos, aquí que tenemos un día para estudiar la Biblia, no venimos a la iglesia. Dice la Biblia que vendrá el tiempo cuando la gente tendrá hambre y sed de escuchar la palabra de Dios y no se va a poder. Estos son los últimos días. Cuando yo no le puedo a usted convencer que Cristo viene, pero es la verdad que Cristo viene pronto. Y estos son los días, hermanos, en que va a haber persecución. Yo sé que esto no es algo que nosotros queremos, hermanos, escuchar. Pero yo estaba leyendo en estos días, en estas 3-4 semanas, en el Evangelio, la cronología de los Evangelios, hermanos, y hay 4 capítulos que en el Evangelio de Juan, el capítulo 13, 14, 15, 16 y 17, que usted no va a ver ninguna de esas palabras en ninguno de los otros evangelios, porque fue, hermanos, relatado por el apóstol Juan. El apóstol Juan era alguien que estaba muy cerca de Jesús y había visto y había escuchado, hermanos, estos acontecimientos muy de cerca. Son unas enseñanzas, hermanos, muy privadas, muy personales, que solo alguien que hubiese estado cerca de Jesús hubiese podido escuchar. Todo, hermanos, todo lo que originó tristeza en los discípulos fue cuando ellos se enteraron que Jesús iba a morir. Y entonces entró tristeza. Produjo que los discípulos, hermanos, se entristecieran porque el Señor les dijo que Él iba a partir de esta tierra. En nuestro tiempo, hermanos, no es difícil encontrar predicadores que anuncian, hermanos, las ventajas del cristianismo.
pero porque nunca confiesan las dificultades que hay dentro del cristianismo. En concreto, hermanos, no se enfatiza el costo del discipulado, ni que el que sigue fielmente a Jesús será perseguido. Porque gran parte, hermanos, de la religiosidad popular evangélica de estos días, que se predica un evangelio de prosperidad y un evangelio de que Dios te va a hacer todo, y un evangelio de un Dios salvavidas, pero no nos predican, hermanos, que es necesario sufrir por la causa de Cristo. Cuando Pablo, hermanos, se encontró con Jesús, hay un versículo, hermanos, que no está hay una parte del versículo que no está en algunas versiones. Cuando él le dice, Pablo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él pregunta quién es. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y él dice, yo te voy a enseñar lo que dura cosa es dar coces contra el aguijón. Coces es dar patadas. El aguijón, hermanos, es la figura en español de la en el sabor es en la puya. Hay una que se le pone una ¿cómo se dice? Como un clavo a una vara para darle al buey, para que el buey se mueva. Entonces el buey da coces contra el aguijón. ¿Qué dice? Que tira patadas porque se quiere defender. Pero lo que pasa es que no se puede defender porque aquel es más grande que él. Y el Señor Jesús le estaba enseñando a Pablo, por más que des coces, nunca vas a poder contra aquel que es más grande que tú. Y el enemigo no va a poder, hermanos, no pudo con Jesús. La muerte no pudo sostenerlo. Igual, hermanos, aunque el mundo esté en contra de nosotros, no va a poder. Hermanos, debemos de dejar de usar el libro de Apocalipsis como un libro de terrorismo, hermanos, para darle temor y terror a la gente. ¿Saben lo que enseña el libro de Apocalipsis? Que el bien siempre va a triunfar sobre el mal. Y que Jesús va a triunfar contra el enemigo. No importa lo que el enemigo pase, no importa cuántas cosas el enemigo quiera dar contra el aguijón, él no va a poder, porque el Señor Jesús ya venció en la cruz del Calvario, ya venció cuando él resucitó al tercer día. Amén. ¿No le da regocijo a usted? El evangelio no es un evangelio de prosperidad. Si usted le predica un evangelio de camino de rosas, hermano, salga corriendo de esa iglesia, porque ese no es el evangelio verdadero. Yo oí a alguien anoche en un post en Instagram que hablaba en contra del diezmo, hermano. Digo, la gente, hermanos, y si usted lo escucha, casi que lo convence. Si usted no sabe la palabra de Dios, casi que lo convence. Aquel que no quiere diezmar, ese es su post para ellos. La gente no sabe, hermanos, la bendición que se pierde en ofrendar y diezmar, así como la gente no sabe lo que se pierde también cuando hay persecución. Y está diciendo, pero ¿qué bendición puede ser que a mí me persigan? Claro que hay bendición. Porque eso quiere decir que Dios está con nosotros. Porque el Señor Jesús dijo, si a mí me aborrecen, si a vosotros os aborrecen, porque a mí me aborrecieron. Y porque aborrecieron al Padre, aquel que me envió. ¿Quién envió a Jesús? El Padre. O sea que estamos siendo partícipes, dijo Pablo, de las mismas aflicciones que Cristo. Y ese es un privilegio, porque ni usted ni yo lo merecemos. El Señor, hermano, fue honesto en sus palabras. Cuando él dijo, si usted lee el capítulo 15, el capítulo 15 y el capítulo 16 de Juan, el Señor habló que habrían aflicciones. Habrían aflicciones. En el mundo tendréis aflicción. ¿Pero qué dijo? Pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Él dijo ahí, si ustedes fueran del mundo los amaría. Pero como no son del mundo, Él los aborrece como me aborrecen a mí, como aborrecen a mi Padre. Esa es la verdad. Y esa es la verdad que unos cristianos, hermanos, que tenemos tanto tiempo en el Evangelio, no queremos escuchar. Es por eso que estos mensajes no se escuchan en ningún lado. La gente quiere, hermano, mira, no hace falta usted que abra su Facebook y su Instagram para que usted vea. El Señor te va a bendecir. El Señor en esta hora, mañana Dios te va a dar la bendición. Todo lo que tú has pedido, claro que Dios lo va a dar, porque está en su palabra. Pero eso no es lo único que tenemos que buscar. Si a usted el diablo no lo está molestando, hermano, es porque algo no está haciendo.
El diablo no se mete con aquellos que no están haciendo nada. Pero el diablo sí se mete con aquellos que están haciendo la voluntad de Dios. Hay muchos predicadores, hermanos, disfrazados de cristianos por ahí, pero que no predican el arrepentimiento. Porque lo que hay que predicar es el arrepentimiento. ¿Qué pasó, hermanos, cuando Juan vino a la tierra? ¿Cómo fue que Juan preparó el camino del Señor? Arrepentíos y convertíos era el mensaje de Juan. Vengan y bautícense con el bautismo del arrepentimiento. Ese era, ¿cómo se dice? ¿Cómo fue que Cristo empezó su ministerio? Que había otra palabra que quería decir. Arrepentíos y convertíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese fue el mensaje de Cristo al principiar su ministerio. ¿Cuál es el mensaje nuestro? ¿Que Dios te da una casa? ¿Que si das un centavo el Señor te da dos? ¿Cuál es el mensaje nuestro? ¿Cuándo fue la última vez que nos sentamos con alguien a discipularle? Porque la Biblia dice que ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuándo fue la última vez que nos hicimos? ¿Cuándo fue la última vez que le hablamos a alguien de Cristo? Yo sé, hermanos, que Dios ama. Yo sé que Dios me puede dar muchas cosas. Yo sé que Dios puede hacer milagros en mi vida. Yo he visto, hermanos, los milagros de Dios en mi vida, en la vida de mi familia, en la vida de mi madre, de mis hermanos. Todo yo lo he visto. Yo sé que Dios lo puede hacer. Pero el mayor mensaje que nosotros podemos darle a la gente es que Dios ha transformado nuestras vidas. ¿A cuántos de ustedes Dios les ha transformado? Ese es el mejor mensaje que podemos predicar. Ese es el mayor testimonio que podemos dar. Nosotros, hermanos, podemos decir que Dios no nos ha permitido que anduviéramos en el mundo, que Dios nos guardó. No tenemos un testimonio de que alguien puede decir no tenemos un gran testimonio, pero el gran testimonio es que Dios nos ha guardado hasta este momento. Y que Dios nos guardó y le dimos nuestra juventud al Señor, hermanos, y hasta aquí Dios nos ha guardado. Y le servimos a Dios con todo nuestro corazón. Y no es para darnos gloria, sino como testimonio, hermanos, de que Dios, si puede, hermanos, si puede restaurar familias y transformar familias. ¿Por qué, hermanos, que el mundo aborrece a los cristianos? Primeramente porque aborrecieron a Cristo primero. Y porque nosotros, hermanos, le pertenecemos al Señor. En el versículo 19 del capítulo, 18 y 19 del capítulo que leímos, dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Nos aborrecen, hermanos, porque no pertenecemos al mundo. El versículo 19 dice, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Tercero, hermanos, ¿por qué el mundo nos aborrece? Porque el mundo, hermanos, ha rechazado la palabra de Dios. ¿Usted ha oído que la China ha hecho su propia Biblia? No sé si lo escucharon esa noticia. En la China han sacado una Biblia, pero no la Biblia como nosotros la conocemos, sino que la han transgiversado, hermanos, a su propia doctrina. O sea que estos sí son los últimos tiempos. O sea que el espíritu del anticristo, hermanos, se está moviendo. Y el mundo ha rechazado, hermanos, la palabra de Dios. En el versículo 20 el Señor Jesús dijo, acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. El mundo necesita, hermanos, el testimonio de nosotros, que nosotros guardamos sus mandamientos. La Biblia dice, en el mismo apóstol Juan escribió diciendo, dice que aquel que dice que guarda los mandamientos y no lo hace, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. ¿Y la verdad quién es? Cristo. Si nosotros no guardamos sus mandamientos, somos mentirosos y entonces estamos diciendo que Cristo no está en nosotros. Por eso tenemos, hermanos, que guardar la palabra del Señor, no la palabra de un hombre. No es como dice la pastora, no es como dice el pastor, es como dice la palabra de Dios.
El avivamiento va a venir a la iglesia, hermanos, cuando empecemos a volver a la senda antigua, que es volver a lo que dice la palabra de Dios. No lo que se predica allá afuera, sino lo que dice la palabra de Dios. Entonces va a venir el verdadero avivamiento cuando la gente vea la palabra cumplida en usted y en mí. Entonces la gente va a ver el testimonio de Cristo en nuestras vidas. ¿Por qué el mundo aborrece a la iglesia? Porque no conocen al Padre. La gente cree saber quién es Dios, pero en verdad no le conoce. La gente cree saber quién es Dios, pero en verdad no conocen nada de Dios. En el versículo 21 de ahí mismo, Juan dice, mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. La gente, hermanos, no conoce a Dios. Hermanos, ¿cuál es la prueba de que usted y yo hemos conocido a Dios? Es la transformación en nuestra vida. Es porque hemos tenido pruebas, hemos tenido dificultades, hermanos, y hemos visto la mano de Dios sanando nuestras vidas, resolviendo nuestros problemas, ayudándonos en nuestra necesidad, ayudándonos en nuestra aflicción, hermanos. Hemos podido ver la mano de Dios. Por último, porque el pecado, hermanos, ha sido revelado por Cristo. Dice el versículo 22, si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El mundo al cual los creyentes somos enviados a dar testimonio está caracterizado por un odio, aborrecimiento hacia Dios y hacia su Cristo. Y por supuesto odiará también a todo aquel que continúe la misión del Evangelio. Hermanos, la oposición es inevitable. Ahora bien, ¿cuál iba a ser la respuesta de Dios frente al aborrecimiento, al odio del mundo que crucificó a su propio Hijo? Así que encontramos, hermanos, que la gracia de Dios es la respuesta a que el hombre, hermanos, odia a su Hijo. Frente al odio del mundo, Dios ofrece, hermanos, más de su amor. Dios no iba a abandonar este mundo, ni tampoco lo iba a destruir, lo que sin duda habría sido totalmente justo después de que ellos mataron a su hijo, a su propio hijo. Pero en lugar de eso, Él iba a enviar al Espíritu Santo a sus discípulos para llevarles a que dieran testimonio verdadero del carácter de Dios, a fin de que las personas abrieran sus ojos y se reconciliaran con Él. ¿Cómo era la ley de Dios antes? Ojo por ojo y diente por diente. Dios, hermanos, a Dios lo único que le falta es levantar su mano y todo el mundo se ha consumido. Pero sin embargo, Dios muestra su gracia y su amor para con el mundo, en que dice ahí que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. A Dios no le costaba nada, hermanos, levantar su mano y destruir al mundo por haber crucificado a su Hijo. Pero sin embargo, hermanos, Él hizo todo lo opuesto. Él nos ha dado de su gracia, de su amor y su misericordia para que nosotros fuésemos salvos. Ahora, hermanos, hay bendición, hermanos, como resultado de la persecución. Una de las primeras bendiciones es la que se relata, hermanos, en Mateo capítulo 5, versos 11 y 12. Mateo 5, 11 y 12 dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de males contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. La primera bendición, hermanos, como resultado de la persecución es que somos bienaventurados. Bienaventurados quiere decir felices o dichosos. Jesús promete que aquellos que experimenten persecución en la tierra recibirán una bendición en el cielo. Y es importante recordar que en medio de nuestro dolor aquí en la tierra, este no es nuestro destino final, sino que un día nos uniremos a nuestro Salvador en el lugar donde no habrá más llanto, no habrá ni más dolor, no habrá aflicción, no habrá enfermedades y no habrá persecución más. Amén. Esa es nuestra esperanza. ¿Qué dice ahí? Que somos bienaventurados, felices y dichosos cuando por su causa, hermanos, nos persigan. Yo sé que es muy difícil esto que le voy a decir.
Pero no nos debemos afligir, hermanos, si somos perseguidos, sino todo lo contrario, regocijarnos, porque nuestro galardón es grande en el cielo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. ¿Y cuánto le creemos a la palabra del Señor? Amén. Segunda bendición por la persecución, hermano, es que heredaremos el reino de los cielos. Segunda de Timoteo 3:12 dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución. Y el versículo 10 de Mateo 5 dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquellos hermanos que sufren persecución van a heredar el reino de los cielos. Esa es una bendición grande, hermanos. A mí me tocan las palabras de Pablo cuando él al final de su vida dice, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo cual, ¿cómo dice? Se me ha olvidado, me está guardada la corona de justicia preparada para todos los que le aman. Amén. ¿Cuántos de nosotros amamos a Dios? Amén. Amén. No importa, hermanos, si nos persiguen. ¿Saben cuál es el problema? Es que tenemos nuestra mente y nuestro corazón puesto en otras cosas y no en amar a Dios por sobre todas las cosas. Y por eso, hermanos, le tenemos temor a la persecución. Y es natural porque somos humanos. Pero la palabra de Dios nos debe dar esperanza de que un día, hermano, vamos a estar con el Señor, en un lugar donde no habrá más llanto, no habrá más dolor, no habrá enfermedades, no habrá preocupaciones, sino que tendremos gozo, hermanos, eterno en su presencia. Amén. Tercero, hermano, vamos a tener fortaleza espiritual. Fortaleza espiritual en medio de la persecución, sí. Porque aquel que esté en Cristo, hermanos, todo lo puede en Él. Porque aquel que esté en Cristo, ¿qué dijo el salmista? El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Y qué más fortalece, hermanos, que estar bajo la sombra del Omnipotente? Pablo era un hombre, hermanos, increíblemente familiarizado con la persecución. Fue expulsado de las ciudades, encarcelado, amenazado de muerte, pero no rehuyó a ese tratamiento. Más bien eligió verlo como algo que estaba desarrollando su fuerza espiritual. Él dijo a los romanos en el capítulo 5, versos 3 al 5, dijo, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. La persecución es como un fuego purificador. Hermanos, el fuego viene a purificar el oro. Yo me acuerdo cuando mi papá se ponía con una cosa ahí, con un soplete, a darle fuego al oro hasta que se ponía como agüita y le echamos algo para limpiar el oro y después salía puro. Así es la persecución para nosotros. Es como un fuego purificador, hermanos, que nos obliga a confiar en el Señor para todo. Es hora, hermanos, que nos preguntemos, ¿estoy realmente dispuesto a morir por el Evangelio? Hermanos, debemos tomar esta difícil decisión de creer en el Señor y amar a los demás, incluso cuando nos estén lastimando, cuando nos rechacen, cuando nos aborrezcan, cuando nos odien, hermanos, por seguir el Evangelio. Afortunadamente, hermanos, no depende de nosotros. En 2 de Corintios, Pablo dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces, hermanos, soy fuerte. Nuestra fuerza, hermanos, debe de estar puesta en el Señor. Nosotros no podemos, hermanos, nuestra mente es finita. Yo no puedo entender, hermanos, todo lo que pasa. Yo no puedo entender por qué es que yo tengo que sufrir, por qué es que yo tengo que pasar por vicisitudes, por qué yo tengo que pasar por tribulaciones, pero Dios lo sabe. Y si yo confío en Dios, si yo digo que creo en Dios, yo tengo que creer lo que dice la palabra de Dios. Porque es en nuestras debilidades, hermanos, donde Dios puede mostrar su poder. Después en nuestras debilidades, como Dios puede demostrar que Él es Dios y que no hay Dios como nuestro Dios. No hay un Dios como nuestro Dios. Por lo tanto, cuando sufrimos persecución, podemos apoyarnos en el Señor y confiar que Él nos sacará de todo lo que venga. Yo no sé si usted ha escuchado, hermanos, historias de aquellas personas que han
que han pasado persecución, pero hay una que a mí se me ha quedado muy penetrada en mi mente. Y eso era un pastor en uno de esos países, hermanos, donde no se puede hablar del evangelio. A este pastor estaba con su familia y lo llegaron a buscar. El ejército del gobierno lo llevó a buscar a su casa, lo agarraron a él, agarraron a su familia y pusieron ¿usted ha visto esas aplanadoras? Esas cosas que son para hacer que la carretera, hacerla lisa. Esas, yo no sé cómo describirlo, esas ruedas grandes, las aplanadoras. Agarraron una aplanadora y pusieron a su familia enfrente y le dijeron: niega a Jesús. Niega a Jesús o vamos a pasar la aplanadora sobre tu familia. Y el hombre lloraba y lloraba y lloraba y no negaba al Señor. Entonces ve a su hijo chiquito y el hijo le ruega y le dice: no lo hagas, papá. No lo hagas, papá. Y aquel hombre, hermano, le tocó ver a su familia morir aplanada. Pero no negó al Señor. Usted dirá: ¿cómo puede el Señor hacer eso? Mi mente finita no lo ve. Pero la Biblia dice que somos bienaventurados, por su causa nos persiguen, por su causa nos aborrecen. Y aquel hombre no negó el nombre de Dios. Y a él también lo mataron, pero no negó a Jesús. Y ahora, hermanos, ese es testimonio para todos nosotros. ¿Qué fortaleza tuvo que tener ese hombre? ¿Qué fortaleza Dios le ha dado a ese hombre para ver a su familia morir de esa manera? Y tener la fortaleza, hermanos, de no negar a Jesús. Porque muchos de nosotros, si alguien nos hiciera eso, yo creo que negaríamos al Señor. Porque ¿quién quiere ver sufrir a sus hijos? Si medio se cortan algo, medio se hacen algo, nosotros nos escandalizamos, ¿verdad? Con los niños chiquitos. Imagínese usted ver a su familia completa, verla morir de esa manera. Pero qué fortaleza tendría que haber tenido ese hombre, hermano, para ver morir a su familia de esa manera y no negar el nombre del Señor. Pablo, después de haber sido él el perseguidor de la iglesia, hermanos, le tocó también morir crucificado. ¿Cuántas veces fue apedreado? Él vio, hermanos, morir a Esteban. Debemos, hermanos, pensar en estas cosas. Aunque muchas veces no queremos hacerlo. Pero vamos a pensar en estas cosas, hermanos. En que vienen tiempos en que tenemos que buscar la fortaleza de Dios y no negar a Jesús. Pensaba yo cuando el Señor le dijo a Pedro, cuando el Señor anunció que iba a ser crucificado, que iba a morir, y Pedro le dice bien fortachón, él le dice: no, Señor, yo no vamos a dejar que te hagan nada, ¿verdad? Y el Señor le dice: ay, Pedro, antes que el gallo cante 2 veces, ya me habías negado 3. Y cuando él se encuentra, hermanos, en ese patio y todo el mundo lo reconoce y empieza: no, yo no lo conozco, yo no sé quién es él. Y hasta empieza, dice la Biblia, a maldecir. Usted ve lo que quiere decir la Biblia, maldecir, ¿verdad? Empezó a decir malas palabras. Se enojó. Y no es como cuando traducen en inglés, cabeza de chorlito, no es que no, malas palabras empezó a decir. Y en eso, hermanos, oye al gallo cantar y Jesús se le queda viendo. ¿Cuántos de nosotros habremos oído cantar el gallo, hermanos, que hemos negado a Jesús? Cuando no predicamos el Evangelio, cuando en nuestro trabajo la gente ni siquiera sabe que somos cristianos, cuando no damos testimonio, hermanos, de Cristo a nuestro alrededor. Porque una de las bendiciones, hermanos, de la persecución es que la iglesia tiene que crecer. La iglesia tiene que ir creciendo. A medida que crece la persecución, también, hermanos, tiene que hacerlo la iglesia. Hemos escuchado tantas historias de no creyentes que después de presenciar la persecución realmente vinieron a Cristo. Hay pocas cosas por las que la gente está dispuesta a morir,
pero el mundo anhela algo verdadero en lo que creer. Y en su carta a la iglesia de Filipos, Pablo escribe: quiero que sepáis, hermanos, que lo que me ha sucedido realmente ha servido para el avance del Evangelio. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, dijo Pablo a los filipenses, han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Él hablaba de, hermanos, que su sufrimiento había tocado a gente que no conocían de Jesús y por eso habían creído. Y para él, hermanos, esa era ganancia, y para él era eso, hermanos, que el Evangelio estaba siendo prosperado y que el Evangelio iba en progreso. Continuemos, hermanos, continuemos compartiendo, hermanos, el Evangelio, para que podamos ver, hermanos, la obra del Espíritu Santo en cada vida. Ahora Pablo, hermanos, en lugar de aplastar a la iglesia, la persecución estaba haciendo sobre él. La iglesia estaba creciendo, tal como lo hizo en el libro de los Hechos. Y Pablo recordaba bien en ese momento. Después de todo, estuvo presente en el día que Esteban fue apedreado por su fe. Los creyentes se dispersaron ese día, pero no lo dejaron predicar el Evangelio. Lo que se suponía que destruiría la iglesia, pero solo hizo que se extendiera más. Y lo mismo es cierto el día de hoy. La persecución es un pensamiento terrible y aterrador. Sin embargo, servimos a un Dios que saca belleza de las cenizas y fuerza de las debilidades. Cuando escuchamos de cristianos que sufren persecución, no piden que cese la persecución, en cambio piden que Dios sea glorificado, piden que el Evangelio transforme vidas, piden que sus familias y su nación sean renovadas por el amor de Cristo. Amén. Y eso debe ser, hermanos, nuestro sentir como iglesia. Que a medida, hermanos, que la iglesia sea perseguida, el amor de Dios sea glorificado en cada vida que puede escuchar el testimonio de aquellos que están siendo perseguidos. Amén. Nuestra tarea, hermanos, es ir y predicar el Evangelio. Si el mundo nos persigue, que nos persigan. Pero lo que tenemos que saber es que por Cristo somos más que vencedores. Amén. Que nosotros podemos decir con toda confianza y con toda convicción que ni lo alto ni lo profundo, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni ninguna cosa creada nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. No importa la persecución que venga, no importa, hermanos, que nos levanten malos testimonios, hermanos, tenemos que saber que el amor de Cristo siempre estará con nosotros y que su presencia, hermanos, nunca se va a apartar de nuestra vida. Que no importa la persecución que vayamos a pasar o que estemos pasando, hermanos, algo que no se nos debe de olvidar es que Dios está con nosotros. No importa lo que el enemigo venga a susurrarnos al oído, no importa, hermanos, aún lo que el prójimo nos diga, aquel que está próximo a nosotros nos diga, hermanos, Dios está con nosotros. Dios va a estar siempre con nosotros. El Señor Jesús dijo de aquí: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es su promesa y eso el Señor lo va a cumplir. Amén. Pónganse de pie y vamos a orar. Padre, te damos gracias, mi Dios. Gracias por el privilegio, Señor, que hemos tenido de escuchar tu palabra, Señor. Gracias porque tú estás con nosotros una vez más. Señor, tú nos recuerdas, Señor, que tú estás con nosotros, que no importa, Dios, la persecución, que no importa, Señor, las pruebas, tu presencia, Señor, va delante de nosotros. Tu presencia está siempre con nosotros y estará con nosotros, Señor, hasta que tú vengas, Señor, sea que tú nos lleves, Señor, o sea que tú vengas, Señor, por tu iglesia. Tú siempre saldrás con nosotros y esa fue tu promesa, Señor, que tú enviarías al Consolador, al Espíritu Santo, para que Él nos enseñara todas las cosas, para que Él fuera nuestro intercesor, nuestro paracleto, Señor, que Él el que estaría con nosotros, Señor, hasta el fin del mundo. Padre, en el nombre de Jesús, toca nuestras vidas, Señor, y que podamos hacer un compromiso delante de ti, de amarte, de servirte, Señor, a pesar de las pruebas, a pesar de las persecuciones. Ayúdanos, Señor, a que podamos entender que es un privilegio, Señor, sufrir por tu causa. Padre, que al igual que Pablo podamos estar, Señor, contentos, Señor, de que tú estás con nosotros y que a pesar de que en nuestras pruebas, Señor, tú te glorifiques y mucha gente pueda venir a tus pies y puedan creer que tú eres el Señor. Padre, si hubiese alguno que no te conoce, Padre, toca cada vida, Señor. Permite que puedan recibirte a ti, oh Dios, permite que puedan conocerte a ti y que al conocerte
mi vida, perdona mis pecados, Señor, y permite, oh Dios, que mi nombre pueda estar escrito en el libro de la vida y que cuando tú vengas, Señor, me pueda ir contigo, Padre. En el nombre de Jesús te doy las gracias, Señor. Amén y amén. Que el Señor les bendiga mucho, hermanos. Amén. Cierre sus ojos y dígale al Señor, así sentadito, dígale, Señor, ¿qué voy a hacer con esto?